Mamá me escribió, tú y tu hija de 4 años no están invitadas a Acción de Gracias. Es mejor, simplemente, sin la tensión. Mi hermano comentó, 2 platos menos que desperdiciar. Yo respondí, acaban de echar a la persona que paga su hipoteca. Se rieron, pero 3 días después, estaban gritando y suplicándome. Estaba en la fila para pagar en tarjeta, cuando llegó el mensaje, tú y tu hija de 4 años no están invitadas a Acción de Gracias. Es mejor, simplemente, sin esa carga. Era de mi madre. No era un chat grupal, ni una llamada. Un mensaje de texto. Ni siquiera terminé de pasar la tarjeta. Me quedé allí parada un segundo, releyéndolo, mientras la cajera esperaba, probablemente pensando que estaba buscando cupones o algo por el estilo. Pero no era así. Estaba leyendo una frase que hizo que algo en mi pecho se helara. Emma estaba sentada en el carrito, completamente ajena a todo, intentando abrir una bolsa de ositos de goma que me había convencido de comprar. Miré sus pequeñas manos, su coleta desordenada, su sudadera brillante de unicornio, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, rabia. Pagué, nos dirigí al coche y la abroché en su silla. Entonces, sonó otra notificación. Un mensaje de Kyle, 2 platos menos que desperdiciar. Ese dolió aún más. No solo me estaban excluyendo a mí. Estaban excluyendo a mi hija, una niña de 4 años que llama Nana a mi madre y que una vez lloró porque no podía ir a visitar a su tío porque lo extrañaba. Y ahora, actuaban como si fuéramos basura que había que sacar antes de la fiesta. Lo que lo empeora es lo que había sucedido solo 3 días antes. Les había pedido un favor, uno simple. ¿Podría alguien cuidar a Emma durante 2 horas mientras yo hacía una entrevista virtual para un ascenso en el trabajo? Trabajo en sistemas de ciberseguridad de TI para contratos federales, y este era uno importante, un sueldo más alto, mejores horarios, y beneficios que cambiarían nuestras vidas. Mamá respondió, no soy niñera. Eso fue todo lo que dijo. Sin más, sin ofrecer una alternativa. Kyle ni siquiera se molestó en responder. Pero esto es lo que parecían olvidar, durante los últimos 5 meses, yo había estado pagando su alquiler, cada mes. Sin recordatorios, sin discusiones. Lo pagaba porque necesitaban ayuda. También pagaba el seguro de su coche, enviaba dinero para la compra, e incluso ayudé a Kyle con la última cuota de su matrícula cuando afirmó que sus fondos de ayuda estudiantil se habían retrasado. Nada de eso era un préstamo. Nunca se lo eché en cara. Nunca los hice sentir mal. No lo hice por poder o por elogios. Lo hice porque pensaba que para eso estaba la familia. Aparentemente, ellos pensaban lo mismo. Solo que tenían una idea muy diferente de quién debía qué. Así que no respondí nada. Todavía no. Fui a casa, acosté a Emma para una siesta, y me senté en la cocina, mirando fijamente ese mensaje. Tú y tu hija de 4 años no están invitadas a Acción de Gracias. Es mejor, simplemente, sin esa carga. Respiré hondo y respondí una sola vez. Acaban de echar a la persona que paga su hipoteca. Kyle respondió con un emoji de risa, y luego un meme. Mi madre envió un pulgar hacia arriba. Realmente pensaron que estaba bromeando. No sabían que ya había abierto la aplicación del banco. Que ya había cancelado el pago recurrente del alquiler. Que ya había pausado la cuenta del seguro, y que ya me había desconectado del portal de la matrícula. Sin previo aviso, solo silencio. 3 días después, se dieron cuenta. Un mensaje de voz de mi padre diciendo que el pago del alquiler había sido rechazado. Mi madre me escribió preguntando si la compañía de seguros había cometido algún error. Kyle envió un muro de textos, todos frenéticos, preguntando por qué su pago de matrícula había fallado y su inscripción estaba congelada. No respondí a ninguno de ellos. Y para esa noche, estaban llamando sin parar, suplicando, gritando. Y eso fue solo el principio. Para el 4.º día, tenía 27 llamadas perdidas, 5 mensajes de voz, y más mensajes sin leer de los que me molesté en contar. El cambio fue brutal. Apenas unos días antes, bromeaban sobre lo fácil que sería Acción de Gracias sin mi hija y sin mí. Ahora, cada notificación se sentía urgente, como si la casa ya estuviera en llamas y acabaran de darse cuenta de que necesitaban agua. El primer mensaje de voz era de mi padre,
con su habitual calma, casi educado: «Hola, Edna. Algo pasa con el pago del alquiler. No se ha procesado. Probablemente solo sea un fallo. Llámame». Una hora después, otro, con la misma voz, pero más tensa esta vez: «La compañía de seguros dice que la póliza está a punto de caducar. No encuentran ningún pago. ¿Ha cambiado algo por tu parte?». Luego llegó el mensaje de voz de Kyle. Sin hola. Sin preámbulos. ¿Qué demonios has hecho? Mi matrícula no se ha pagado. Me han bloqueado la inscripción y dicen que podría perder mis clases. Llámame ahora mismo. Ese me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Ni una sola vez mencionaron acción de gracias. Ni una sola vez mencionaron a Emma. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento de lo que habían dicho. Solo pánico por el dinero que de repente había desaparecido. No respondí. Los mensajes seguían llegando. Kyle cambió de táctica rápidamente: «Tenemos que hablar. Esto es serio. Estás jugando con mi futuro ahora mismo». Mi madre envió un largo mensaje sobre lo estresada que estaba, lo difíciles que habían sido las cosas, y cómo la familia no se hace esto. Esa frase se me quedó grabada. La familia no se hace esto. 3 días antes, la familia había llamado a mi hija una carga y se había reído de ello. Esa noche, mi padre apareció en mi apartamento. Sin avisar, solo un golpe en la puerta mientras Emma cenaba. No abrí. Miré por la mirilla mientras él se quedaba allí, revisaba su teléfono, volvía a llamar y luego se iba. Kyle me escribió justo después: «¿Por qué no le contestas? Esto está yendo demasiado lejos». Demasiado lejos. Finalmente, le respondí a mi madre. Una frase. Pedí 2 horas para que cuidaran de la niña. Me dijiste que no. ¿Lo recuerdas? Llamó de inmediato. Esta vez, contesté. Empezó diciendo que no había querido decirlo de la carga de esa manera. Luego dijo que Kyle solo estaba bromeando. Luego dijo que yo debería ser la adulta porque, de todos modos, gano más dinero. Fue entonces cuando lo entendí. No veían mi ayuda como generosidad. La veían como mi papel, mi responsabilidad, algo que les debía porque a mí me iba mejor. Le pregunté si entendía por qué estaba dolida. Dijo que entendía por qué estaba molesta, pero no por qué estaba castigando a todos. Colgué de nuevo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, abrí mi portátil y saqué extractos bancarios, historiales de transferencias y recibos. Ya no estaba emocional. Era precisa. Alquiler, seguro, matrícula, compras, dinero de emergencia, transferencias aleatorias de «me prestas hasta el viernes», que nunca volvieron. 5 meses, más de $15.000, y de alguna manera, yo seguía siendo la villana. A la mañana siguiente, Kyle escribió que su tutor amenazaba con expulsarlo de su programa. Mi padre dijo que el propietario estaba llamando. Mi madre dijo que el coche no se podía conducir sin seguro. Se estaban desmoronando, y rápido. Y todavía, nadie había preguntado cómo estaba Emma. Fue entonces cuando decidí que no solo iba a cortarles el grifo. Iba a enfrentarlos en persona, y iba a recuperar algo más que mi dinero. Para cuando llegó el sábado, ya no me sentía sorprendida. Estaba harta de esperar disculpas que no llegarían y de ver mi teléfono iluminarse con llamadas que solo existían porque sus vidas habían empezado a desmoronarse sin que yo sostuviera las piezas. Emma estaba con mi vecina, que se había ofrecido a cuidarla durante el día. Le dije que iríamos a por tortitas por la mañana, pero que primero, tenía que hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Conduje hasta la casa de mis padres sin avisar a nadie. Sin mensajes, sin advertencias. La misma entrada que solía recorrer cada domingo, con la compra en el maletero, pañales cuando Emma todavía era un bebé, y cualquier favor de última hora que necesitaran. El mismo porche donde una vez me senté, sosteniendo una carpeta de facturas que no sabían cómo pagar, la primera vez que me ofrecía cubrirlo por un tiempo. Entré sin llamar. Todavía tenía una llave. Nunca cambiaron las cerraduras. Mi madre estaba en el salón, bajo una manta, con el teléfono en la mano y reposiciones de series en la televisión.
Mi padre estaba en la mesa de la cocina con su portátil abierto, con aspecto de no haber dormido. Ambos se giraron al verme. Mi madre dijo, Edna, como si yo fuera el fantasma de las facturas pasadas. No respondí. Fui directamente al pequeño escritorio que tenían en la esquina de la habitación, donde guardaban sobres con tarjetas de regalo que yo había comprado, documentos que yo les había rellenado, y datos de acceso que había configurado cuando mi padre olvidó su contraseña del banco por sexta vez. Abrí el cajón y recuperé el talonario vinculado a mi cuenta, cogí la tarjeta de débito extra que les había dado en julio, la que usaban para gasolina, compras y comida rápida ocasional cuando no les apetecía cocinar. Ambos empezaron a hablar a la vez. Los ignoré. Metí la mano en el segundo cajón y saqué la carpeta que había hecho para los papeles de la matrícula de Kyle, una pequeña carpeta roja que había organizado cuando juró que me lo devolvería en cuanto se graduara. Cogí las 2 tarjetas de regalo Visa sin usar, pegadas en el interior de la portada. Luego, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Mi madre no paraba de decir que íbamos a arreglarlo. Mi padre intentó decirme que estaba malinterpretando todo. Les hice a ambos una pregunta. ¿Llamasteis o no llamasteis a mi hija una carga? Silencio. Ni siquiera una negación. Solo silencio. Así que dije, entonces no hay nada de qué hablar. Salí, metí todo en el maletero y conduje hasta casa de Kyle. Era un complejo de estudiantes en mal estado, del tipo con el pavimento agrietado y latas de cerveza en el aparcamiento. Abrió la puerta en chándal y con una pinta terrible, probablemente no había dormido desde que le rebotaron el pago de la matrícula. Preguntó si estaba allí para arreglar algo. Le dije que sí. Se lo expuse claramente. Tenía 2 opciones. Opción 1, se las arregla él solo con su matrícula, consigue un trabajo y vive sin un solo céntimo mío nunca más. Opción 2, le ayudo a terminar por última vez, pero hay condiciones. Preguntó qué tipo de condiciones. Le dije, primero, te disculpas con Emma. En persona. No por mensaje, no con un lo sientos a medias. La miras a los ojos y le dices que sientes lo que dijiste. Luego, pasas un fin de semana completo con ella, en Disneyland. Y no solo estar presente. Realmente la haces sentir especial, como si importara, porque claramente ha olvidado lo que se siente a tu lado. Cualquier dinero que te dé a partir de ahora es un préstamo, no un hasta que te recuperes. Un contrato de préstamo real, notariado, con 4 meses para devolverlo. Sin excusas, sin retrasos. Parpadeó un par de veces, como si esperara el remate. Saqué el contrato de mi bolso, impreso, subrayado y ya rellenado con la cantidad, $5,000. Ya tenía el papeleo listo. No dijo nada durante 1 minuto. Luego preguntó si iba en serio. Le dije que nunca había hablado más en serio en mi vida. Preguntó si le cobraría intereses. Le dije, no, no soy un banco, solo una mujer cansada de que le tomen el pelo. Dudó, preguntó si podía pensárselo. Le dije que claro, pero que no vería un céntimo hasta que tuviera tanto la disculpa como la prueba del fin de semana con Emma. Sin atajos, sin excepciones. Firmó, pero le temblaba la mano. Al salir, le dije algo que creo que no entendió del todo hasta más tarde, así es como se ven los límites. De vuelta en casa, le preparé tortitas a Emma. Me preguntó por qué parecía cansada. Le dije que acababa de limpiar un gran desorden. ¿Qué tipo de desorden? Un desorden familiar. Asintió como si lo entendiera, y luego pidió más sirope. Se lo di, porque es la única que se merece algo de mí sin condiciones. 2 semanas después del fin de semana de Kyle con Emma en Disneyland, me envió una foto de ellos comiendo un Dole Whip frente al castillo. Ella sonreía de oreja a oreja, con la cara cubierta de azúcar derretido, cogiéndole la mano como si hubiera olvidado cada vez que él la había ignorado. Realmente lo hizo. Ella volvió a casa al día siguiente, agotada pero radiante. Tenía una varita de Minnie Mouse, zapatillas con luces, un peluche de Grogu, y una alegría en la voz que no le había oído en meses. Me contó que él le dejó elegir todo lo que quisiera, que subió con ella a todas las atracciones, que no miró su teléfono ni una sola vez. Luego, sacó un papel doblado de su pequeña mochila de Disneyland y me lo dio.
Era una carta escrita a mano por Kyle. No solo un lo siento, sino una disculpa real. Admitió que había sido egoísta, que no había pensado en cómo sus palabras afectarían a una niña, que Emma se merecía algo mejor, y que, si yo se lo permitía, se esforzaría por ser alguien a quien ella realmente pudiera admirar. No era perfecto, pero era más de lo que jamás esperé. Así que, a la mañana siguiente, le transferí los $5.000. El acuerdo de préstamo ya estaba firmado, notariado y respaldado por un claro calendario de pagos de 4 meses. Sin escapatorias. Le reconozco esto, no discutió. Me dio las gracias, dijo que empezaría a buscar trabajo de inmediato. Le dije que era una decisión inteligente, porque esta vez, si no pagaba, no habría segundas oportunidades. Después de eso, las cosas se calmaron extrañamente. Mis padres no me contactaron, lo cual estaba bien. No necesitaba otra ronda de mensajes de culpa o comentarios vagos sobre herir a la familia. Me centré en el trabajo, llevé a Emma a pequeñas aventuras los fines de semana, y finalmente, empecé a dormir toda la noche sin temer alguna llamada desesperada. Hasta que recibí una carta por correo. No de mi familia, no de la escuela. De un cobrador de deudas. Decía que debía $3.276,49 de una tarjeta de crédito que no reconocía. Pensé que era una estafa, pero al mirar más de cerca, tenía mi nombre, mi dirección, mi antigua dirección, de antes de mudarme, y los últimos 4 dígitos de mi número de seguridad social. Llamé a la compañía, esperando totalmente que fuera un error. Pregunté cuándo se había abierto la tarjeta. En junio del año pasado. Pregunté cuál era la dirección de facturación. La casa de sus padres. Me quedé helada. Pedí la lista de cargos. Me leyeron algunos: compras, gasolina, Walmart, Amazon, servicios de streaming, Uber Eats. Mes tras mes, todo mientras yo todavía les estaba ayudando. Pregunté qué dirección de correo electrónico estaba vinculada a la tarjeta. No era la mía, pero se parecía mucho, el mismo formato, solo una letra de diferencia. Colgué y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. No solo me habían utilizado, insultado e intentado chantajearme para que siguiera financiando sus vidas, sino que, literalmente, me habían robado. Y no se detuvieron ahí. Saqué mi informe de crédito completo. Fue entonces cuando encontré 2 cuentas más, una abierta hacía 6 meses, otra el otoño pasado, ambas a mi nombre, ambas al límite. Una era una tarjeta de una tienda departamental. La otra era un préstamo personal que no recordaba haber solicitado, por $4.500. Sumé los daños, $8.781,42 en fraude. Todo mientras yo todavía les daba dinero abiertamente. No lloré. No grité. Abrí mi carpeta de documentos y saqué la información de contacto del mismo abogado que me había ayudado a redactar el contrato de préstamo de Kyle. Al final del día, había presentado una denuncia por fraude. El abogado redactó una carta, una para cada agencia de crédito, una para cada prestamista y una para mis padres. Tenían 7 días para admitir lo que habían hecho y devolverlo. De lo contrario, pasaríamos a mayores. Y esta vez, no aparecería en silencio. No esperaba que respondieran a las cartas. No de inmediato. Imaginé que se quedarían en silencio, quizás se agobiarían, quizás intentarían encontrar a algún amigo o primo para que mediara. Pero pasaron los días, y luego una semana. Consulté con mi abogado. Ambas cartas habían sido recibidas. Mi madre incluso firmó la suya en cursiva, como si estuviera pagando una factura de servicios. Y aún así, nada. Pensaron que estaba bromeando. Así que, di luz verde. La declaración jurada de fraude se envió a las 3 agencias de crédito. Adjuntamos todo: extractos, correos electrónicos, verificaciones de identidad, incluso capturas de pantalla de viejos mensajes donde mi madre me pedía que me encargara del pedido de Amazon porque estaba demasiado estresada para lidiar con cuentas. Se acabó el protegerlos. Mi abogado presentó informes a las oficinas de investigación de fraude, tanto estatales como federales. No fue un culebrón judicial. Fue un proceso muy simple, con consecuencias muy reales. Y entonces, se dieron cuenta. 2 días después, sobre las 5:30 de la tarde,
mientras Emma dormía la siesta en su habitación con un snack aún en la mano, alguien empezó a golpear mi puerta principal. No a llamar, a golpear. Miré por la mirilla. Mi madre, el pelo revuelto, el rímel corrido, las manos temblorosas. Detrás de ella, mi padre, sosteniendo un sobre y una carpeta amarilla como un niño tratando de parecer profesional. Ni siquiera abrí la puerta del todo, simplemente salí y la cerré detrás de mí. Ella no esperó a que yo hablara. Empezó a llorar desconsoladamente, del tipo de sollozos que solía fingir cuando necesitaba que solo cubriera un mes más del seguro, pero esta vez no era una actuación. Dijo que habían recibido una llamada esa mañana, de alguien de la Fiscalía del Estado. Dijo que se había abierto una investigación. Dijo que sus cuentas bancarias estaban siendo marcadas, que los prestamistas estaban congelando sus líneas de crédito. No entendían lo que habían provocado. Mi padre dijo que tenían miedo. Mi madre me suplicó que lo arreglara, dijo que no lo había dicho con esa intención, que iban a devolverlo, que simplemente no pensaron que llegaría tan lejos. Fue entonces cuando estallé. No grité. No lloré. Solo hice una pregunta. ¿Por qué no lo pedisteis? Ya os estaba ayudando. Ya os estaba dando y dando. Y aún así, elegisteis hacerlo a mis espaldas. Abristeis cuentas a mi nombre. Acumulasteis cargos y nunca dijisteis una palabra. Robasteis a alguien que nunca pidió nada, más que tiempo y decencia. Y cuando pedí una pequeña cosa, cuidar de vuestra nieta para que yo pudiera ganar más dinero para ayudaros aún más, os reísteis y nos llamasteis una carga. Mi madre intentó alcanzar mi mano. Me aparté. Saqué la carpeta de debajo de mi brazo y se la di a mi padre. Era un contrato de pago, $8.781 con 42 céntimos en 4 meses. Los mismos términos que el préstamo de Kyle. Sin escapatorias, sin retrasos. Si fallaban un pago, procederíamos con la denuncia. Les dije que tenían hasta el final de la semana para empezar los pagos. Luego, dije algo que hizo que mi madre se cubriera la cara y llorara aún más fuerte: no solo perdisteis dinero. Perdisteis el acceso. No más favores. No más pagos automáticos. No más somos familia. Firmaron sobre el capó de su coche, con las manos temblorosas. Mientras se alejaban, mi madre se giró y dijo: así que ya no estamos invitados a nada. Dije: tomasteis esa decisión cuando dijisteis que Acción de Gracias sería mejor sin nosotras. No respondieron. Simplemente se fueron. Ese fin de semana, Kyle vino solo. Sin dramas, sin peticiones, solo él, sosteniendo una pequeña caja de cartón y una bolsa de plástico de Target. Dentro de la caja, había una foto enmarcada de él y Emma en Disneyland. Dentro de la bolsa, un juego de Legos que ella había señalado semanas atrás. Se sentó con ella durante más de 2 horas en el suelo del salón. No miró su teléfono ni una vez. Cuando se fue, me dio las gracias de nuevo. Me dijo que había empezado a trabajar de noche en un centro de llamadas para poder pagar el préstamo antes. Parecía cansado, pero diferente, más real. Más tarde esa noche, Emma preguntó por qué Nana y el abuelo ya no venían. Le dije: porque algunas personas no saben cómo tratar a quienes los quieren. Asintió como si lo entendiera. Luego preguntó si Kyle podría volver la semana que viene para construir un castillo. Le dije que si seguía apareciendo como lo hizo hoy, sí. Porque perdonar no se trata de fingir que no pasó nada. Se trata de elegir quién merece otra oportunidad. Y finalmente, estaba eligiendo sabiamente. Han pasado 3 meses desde que todo se vino abajo. Mis padres han hecho 2 pagos hasta ahora. No antes de tiempo, no generosos, pero a tiempo y por la cantidad exacta requerida en el contrato. Sin palabras extra, sin llamadas, solo el depósito, como si estuvieran pagando el alquiler a un propietario que no soportan. No los he bloqueado, pero tampoco he hablado con ellos. La investigación sigue abierta, pero mi abogado aceptó no presionar con los cargos por ahora, siempre y cuando cumplan con el calendario. Ahora caminan sobre la cuerda floja. Y por primera vez en sus vidas, soy yo quien sostiene la cuerda. Kyle, sin embargo, me sorprendió. Ha hecho todos los pagos de su préstamo antes de tiempo. A veces unos días,
a veces una semana entera. Me envía una captura de pantalla cada vez, junto con una nota que dice hecho o el próximo viene pronto. También ha estado viniendo todos los sábados. No por mí, por Emma. A veces le trae un pequeño juguete. A veces, simplemente ven dibujos animados y comen palomitas. Incluso se ofreció a llevarla al Museo de Ciencias del Centro la semana pasada. Volvió hablando de fósiles y polvo de estrellas, como si acabara de regresar de Marte. Lo curioso es que puedo ver cómo lo está cambiando. Cuanto más tiempo pasa con ella, más adulto se vuelve. Menos reactivo, menos creído. Como si, por primera vez en su vida, estuviera empezando a entender lo que significa cuidar de alguien que no te debe nada. El tipo de amor que se gana, no que se exige. Todavía no sé qué pasará con mis padres. Ya no hay confianza. Quizás con el tiempo, algo parecido se reconstruya, pero nunca será como antes. Y eso no es una tragedia. Eso es crecimiento. Porque la verdad es que pasé años creyendo que dar sin límites me hacía una buena persona, una buena hija, una buena hermana. Que al no pedir nunca nada, les estaba facilitando las cosas a todos. Pero lo único que estaba haciendo era entrenarlos para que esperaran todo y no dieran nada. El punto de inflexión no fue cuando me excluyeron de Acción de Gracias. No fue cuando me robaron. Fue cuando hicieron que mi hija de 4 años se sintiera como una carga. Ese fue el momento en que me di cuenta, si no les enseñaba cómo tratarnos, nadie lo haría. Ahora las cosas son diferentes. Hay reglas, límites, consecuencias. Los préstamos están funcionando. No porque quisiera que me devolvieran el dinero, sinceramente, ya no me importaba, sino porque en el momento en que las cosas se hicieron oficiales, la gente empezó a tomarme en serio, y empezaron a tomarla en serio a ella. Emma ya no es un segundo plato en una familia que no pudo hacerle un hueco. Ella es la línea en la arena. Ella es la razón por la que dejé de ser la persona que arreglaba todo en silencio. Ahora protejo lo que es mío. No sé cómo será la próxima festividad. No estoy planeando una reunión, pero te diré esto, la mesa será más pequeña. Los asientos se ganarán. Y por primera vez, seré yo quien envíe las invitaciones, ¿o no? Porque familia no significa dar a la gente oportunidades infinitas. Significa elegir, con todo el corazón y los ojos bien abiertos, quién se queda cerca y quién no. La última actualización feliz. Hace solo unos días, algo increíble llegó a mi bandeja de entrada. Un aviso formal de la agencia de crédito confirmando que las 3 cuentas fraudulentas, las que mis propios padres abrieron a mi nombre, han sido investigadas, validadas como fraude, y eliminadas permanentemente de mi informe de crédito. No marcadas como cerradas, sino como si nunca hubieran existido. Me quedé mirando el correo un rato, esperando a medias que hubiera alguna letra pequeña, alguna trampa, pero era real. Luego, revisé mi puntuación de crédito. Subió 117 puntos. Eso solo ya habría sido una buena noticia para el mes, pero la cosa mejoró. El banco que emitió el préstamo personal falso más grande me contactó. Después de revisar el expediente legal completo y las pruebas que mi abogado presentó, no solo eliminaron la deuda. Me devolvieron los cargos por intereses, informaron del caso a su equipo interno de fraudes y marcaron a mis 2 padres por su nombre. Ahora tienen prohibido permanentemente abrir cualquier cuenta financiera con ese banco, nunca más. Sin apelaciones, sin escapatorias. No se trataba de venganza. Se trataba de límites, reales y con consecuencias. No se lo dije a mis padres. No llamé. Ningún mensaje pasivo-agresivo en el chat grupal familiar que ya nadie usa. Simplemente sonreí, abrí mi aplicación bancaria y abrí una cuenta de ahorros nueva, bajo un nombre en el que he estado pensando un tiempo, el futuro de Emma. Hice el primer depósito con la cantidad exacta que solía enviarles a mis padres cada mes, $1,200. Cada vez que los habría ayudado, ese dinero va allí ahora. Porque la única persona en mi vida que nunca se ha aprovechado de mí, que nunca ha pedido más de lo que podía dar, y que nunca ha tratado el amor como una transacción, es ella. Y a partir de ahora, no financio el silencio, el derecho adquirido o la manipulación de nadie. Invierto en lo que importa. Y ahora mismo, eso es una niña de 4 años con zapatillas que se iluminan, y un corazón mucho más grande que el que yo tuve a su edad.
Esa es la única cuenta que me importa que crezca.